Es el Espíritu Santo confirmando de una forma u otra, acorralándote por todos los medios posibles para que vos digas, no es otra cosa. No, o sea, te lo estoy mostrando acá, te lo estoy mostrando allá, falta que baje yo y te diga qué es esto. Así que tengan a mano para que sea fácil para ustedes leer Romanos y Lucas. ¿Ah? Así a mano, como para no entreverarlos mucho. Vamos a empezar leyendo Romanos 7. Romanos capítulo 7, vamos a leer del versículo 14 en adelante. Díganme, ¿han? ¿Tabo? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a leer entonces. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y grábenselo, para toda la vida que vivan acá. Que el mal está en mí. Y no se va a ir hasta que nos muramos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hasta ahí, en principio. Quédense con esa parte de Romanos porque después vamos a volver. Pero sé que toda esta parte de Romanos, inclusive los 3 capítulos anteriores, pueden ser un poco trabalenguas si no se lee de manera lenta y demás. Pero voy a manejar lo mismo que manejé la semana pasada. No voy a empezar a hablarles de contexto histórico ni de más ni de nada, porque la idea es que tengamos una respuesta a por qué la semana pasada Dios nos dijiste esto. Bueno, para que entiendan esta otra parte ahora, las dos caras de la moneda. ¿Ah? Entonces, a partir del versículo 14, Pablo le escribe a la iglesia de Romanos y deja cosas que si nosotros se las decimos cotidianamente, de nuevo, ustedes van a decir, sí, claro, yo entiendo, es así, sí, es verdad. ¿Por qué? Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo está diciendo un apóstol que mataba gente de la iglesia y se convertido, plantando iglesias. Él estaba vendido al pecado. O sea, me gustaría que empiecen a tener esas premisas de antemano, porque cuando volvamos a Lucas vamos a hablar del comportamiento que tenían los discípulos alrededor de Jesús, justamente por eso, ¿no? Ahora, no se asusten, no es que el apóstol Pablo no conocía al Señor ni demás, pero esto es ser consciente de mi condición como ser humano. La idea es que eso sea lo que se lleven hoy. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si ninguna persona infligiera las leyes de tránsito, no habría necesidad de leyes de tránsito. Si ninguna persona robara, no habría necesidad de decir que no hay que robar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando uno peca, cuando uno actúa en la carne, lo único que está haciendo es volver a demostrar que la ley de Dios está establecida para marcar constantemente, porque nosotros por naturaleza no vamos a Dios. Nosotros por naturaleza vamos a ir en oposición a Dios. Porque eso es lo que tiene nuestra humanidad. Y eso es algo de lo que nadie, y les repito, nadie en esta tierra, ni en este tiempo, ni en el pasado, ni en el que va a venir, está libre. Nadie. Entonces, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y acá empezamos con la parte de yo no tengo responsabilidad, es el pecado que mora en mí. Sí, pero el pecado está en vos, persona, vos, y el que está actuando sos vos. Ahora,
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y eso es el motivo por el cual yo les pregunté al principio. Capaz que ustedes escucharon el mensaje de la semana pasada y no les provocó nada. Capaz que ustedes escucharon el mensaje de la semana pasada y ardió un fuego adentro de ustedes de querer hacer un montón de cosas. Ahora, les voy a hablar a los que ardieron en ira contra sí mismos o en fervor de querer salir a hacer cosas para el Señor o lo que sea y no hicieron nada. O hicieron menos de lo que esperaban. Eso es el pecado que está en ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. No entiendo lo que hago, porque en mi cabeza yo quería hacer todo. Señor, yo escuché tu palabra y dije, claro, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer esto, podría empezar a hacer esto, lo que sea. Pero no lo hice. Pasó una semana, volví, estoy sentado acá de nuevo y todavía no hice nada. No me moví, ni siquiera lo procesé, ni siquiera oré, ni siquiera te lo puse en tus manos. O lo hice poniéndolo en tus manos, pero nunca me moví, nunca hice nada. Esa es la condición humana. O sea, mi idea hoy no es que salgan a justificarse por el resto de su vida, que es su condición humana, sino que entiendan que nosotros tenemos una manera de funcionar como seres humanos que no es muy igual a lo que nosotros creemos que funcionamos como humanos en el Señor. ¿Entienden? Ustedes y yo, y todo ser humano sin ser Jesús, es malo, y va a ser malo siempre. No hay un ser humano que no sea malo. ¿Ah? Ahora, así que queriendo yo hacer el bien, porque tengo todo el deseo de servir a Dios, tengo todo el deseo de entregarle mi vida, porque entendí que Él murió por mí, y todo lo que ya hablamos la reunión pasada, que Él murió por mí, que Él se sacrificó, que Él me manda a seguirlo, que Él me manda a negarme a mi vida para poder seguirlo. Yo quiero hacer el bien, pero no hago lo que está bien. Entonces, ¿qué hallo? ¿Qué entiendo? El mal está en mí. Y eso es otra cosa que estaría bueno que taladre sus cabezas y se quede para siempre. El mal está en vos y en el que está al lado. Entonces, es muy poco probable en esta vida que todos los problemas sean del resto. No hay mal en mí. No, es el resto. No, en vos hay mal también. O sea, en algo vos tenés parte, tenés responsabilidad en esto. Porque ninguna de las personas que está sentada acá, ni ninguna de las personas que puede escuchar, ni ninguna de las personas del mundo son perfectas, ni van a poder ser perfectas nunca. Entonces, 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y todos nosotros acá sentados y todos podemos llegar a decir, sí, claro. ¿Cómo no me voy a deleitar en que el creador de todo lo que existe, de lo que existió y de lo que va a existir, me eligió antes de que hiciera todas las cosas, hizo todo el plan para mí, muriera por mí, me salvara? No hay forma de que alguien no se deleite en eso. Ahora, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Y esto es algo que hasta que no lo acepten y no lo pongan en oración delante de Dios y se entreguen a Dios para que Dios sobre ahí, se van a seguir equivocando, se van a seguir tropezando, van a seguir pegándose contra la misma piedra, van a seguir dándose contra la misma pared, porque el problema es que nosotros muchas veces entendemos que la carne se volvió santa y no peca más, y no desea más el pecado. Y eso no existe, eso es mentira. La carne te va a decir, yo quiero que hagas esto. Los pensamientos tuyos van a decir, ¿viste cómo te miró? ¿Viste que no te saludó? ¿Viste que le prestaste plata y no te lo devolvió? ¿Viste que ibas caminando y ibas a ver? Pensamientos que me puedo aburrir porque yo también lucho contra esos pensamientos. Porque es la pelea que yo también tengo porque también soy humano. Ahora, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, la ley de Dios, ¿no? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo estaba diciendo esto, ¿no? Me gusta tomar este ejemplo porque el apóstol Pablo fue el que escribió más cartas para la iglesia. Todo el mundo, hasta por cultura, sabe quién es el apóstol Pablo, te diría. Y el apóstol Pablo estaba diciendo todo esto. Y nosotros muchas veces andamos 2 o 3 días bien y ya pensamos que Jesús capaz que no era tan santo como yo. Entonces, es un buen momento para rever nuestra situación, rever nuestro corazón y entender, yo soy malo. Y voy a ser malo, y yo sin Jesús, eso es lo que soy. Porque el único motivo por el cual yo puedo hacer obras buenas es porque Dios las preparó de antemano y para que yo anduviera en ellas. Porque nosotros no vamos a elegir hacer el bien. Y si ustedes lo están haciendo, bueno, gloria a Dios, porque se estén dejando usar por el Señor. Pero si no, entiendan que es por el factor humano. Entiendan que es por lo que mora en ustedes, por lo que ustedes son, por lo que nosotros somos. Ahora, vamos a quedarnos con esa idea. En principio, después vamos a volver acá a Romanos 7. Ahora vamos a volver a Lucas 9. Otra vez, a lo que leímos la semana pasada, pero vamos a leer otros versículos ahora. Vamos a volver a Lucas 9.
Y presten atención a esto. El único contexto que vale para lo que quiero compartirles de parte de Dios es que entiendan con quién estaban caminando los discípulos. Ni más ni menos que con Dios mismo, al lado de Dios. Al lado de un Dios que por el simple hecho de estar ahí, el mundo espiritual se conmovía por completo. El mundo espiritual no sabía qué hacer, no sabía dónde ocultarse. No que el mundo espiritual se movía en contra de él como si lo pudiera vencer. No existe un solo demonio que no haya visto a Jesús y haya temblado. Y haya dicho, déjame salir de acá, déjame escapar, no quiero estar cerca de vos, yo ya sé lo que me va a venir, yo ya sé, no quiero, no, alejate de mí. Porque es eso. No existe la lucha entre el bien y el mal, acá en la tierra y Jesús peleando contra Satanás. Jesús ya venció en la cruz, esas cosas no existen. Hace rato. Eso es la oscuridad misma que necesita darnos a entender que existe la chance de que Dios pierda. Entonces no hay cosa más lejos de la realidad. Y la oscuridad lo sabe, pero va a agarrar a la gente que no quiera creer en eso para hacerle creer, mirá que de la misma manera que Dios tiene poder, el mal también tiene poder. No. Completamente limitado. Lucas 9 les dije. Vamos a leer a partir del versículo 46. Ya hablamos también del buen samaritano, de las obras que Dios a nosotros nos mandó, que teníamos que hacer, que hablamos de la sencillez de servir a alguien desconocido en la vida diaria, o lo que fuera, y todo lo que ustedes se puedan imaginar como servicio. Ahora no vamos a hablar de lo que Dios nos demanda a nosotros. Ahora vamos a hablar de cómo los discípulos, alrededor de Jesús, hacían cosas que nosotros las seguimos haciendo 2025 años después. O sea, para que vean la terquedad del ser humano. Pues somos igual o peores, les diría. Ahora, Lucas 9, versículo 46. ¿No? Recuerden que Jesús había enviado a los apóstoles a ir predicando por las aldeas y demás. Los apóstoles también volvieron, le contaron todas las cosas que estaban haciendo. Y ahora, miren lo que pasa con los apóstoles. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Imagínense por un momento los discípulos viendo todos los milagros que Jesús hacía. Jesús alimentando 5.000 personas, Jesús sanando endemoniados, Jesús trayendo muertos a la vida. No, pero yo necesito saber quién es más importante acá. Ahora, voy a empezar a decir formas más sutiles que nosotros tenemos humanamente y cotidianamente para hacer así. ¿Por qué tiene que estar haciendo eso si el que lo sabe hacer soy yo? ¿Por qué se deja que se haga esto si no es así? Y no estoy hablando solo acá adentro, piénsenlo en la vida, en su trabajo, en su familia. ¿Por qué fue él a hablar si no tiene ni idea? ¿Por qué le delegaron esto a esta persona? ¿Por qué si yo lo podría hacer mejor? O cuando empiezan, ¿no? No, porque yo hice tal cosa. No, porque yo hice tal otra. No, porque yo tengo tantos años. No, porque yo tal... Y de nuevo, eso es algo con lo que el ser humano lucha todo el tiempo. Y créanme que hoy no se va a ir uno sin sentirse identificado con al menos una. Porque es imposible que los que estén sentados acá todos cumplamos con la ley de Dios de la perfección. No existe. Los discípulos, juntados ya hablando de quién sería el mayor entre ellos. ¿Qué hace Jesús? Misericordia, gracia y todo, porque él encima ya sabía todo. O sea, si será un ejemplo de paciencia Jesús. Porque nosotros muchas veces ni siquiera sabemos si es verdad eso y ya nos calentamos como si fuera verdad. Y en realidad es una especulación nuestra. Jesús agarra a un niño, a lo que ellos podían decir, ¿cómo voy a tener en cuenta a un niño? Si el niño no hace esto, no tiene las obras que tengo yo, no tiene el poder dado de Dios que a mí me dieron, no tiene lo que Dios me delegó a mí, mi ministerio y lo que sea. Está bien, ese es más importante que para Dios que vos. Así de sencillo. O sea, Dios tiene una capacidad de agarrar un martillo y destruir por completo los cimientos del orgullo y dejarlo en el piso, destruido. Con Dios no hay tregua para el orgullo. No hay tregua, no existe. No existe creérsela ni un poco, nada. Ahora, 49. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y acá, de nuevo, una de las cosas que dije la semana pasada, salgan de las 4 paredes. Los únicos cristianos que conocen verdaderamente al Señor no están en la comunidad de la barca solamente. Hay 20.000 iglesias. Y
Somos un país que nos caracterizamos porque no vas más de 2 kilómetros sin encontrar 4 o 5 iglesias. Entonces no voy a entrar en temas de doctrina, no voy a entrar en temas de diferencias, de un montón de cosas que a Jesús no le importan. Porque a Jesús no le importan, pero a nosotros sí. Entonces, los discípulos que ven a alguien que está echando fuera demonios en tu nombre. La persona estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Qué chance hay de que los propios demonios, Jesús mismo le dijo, ¿cómo voy a echar, si yo soy un demonio, como ustedes están diciendo, cómo voy a echarme a mí mismo? Si verdaderamente la persona estaba echando fuera demonios y era por el nombre de Jesús, que los discípulos no lo hayan visto, que los discípulos no hayan visto quién lo instruyó, quién le dijo, o lo que sea, no significa que fuera menos que ellos. No, vos no hagas eso, si vos no caminás con nosotros al lado de nosotros. No hagas eso, si vos no te vestís de negro como nosotros. No hagas eso, si vos no usás pollera en vez de pantalón. No hagas eso, si vos no orás de rodillas todos los días 3 horas antes de levantarte. ¿Entienden? De nuevo, piensen en todas las cosas que nosotros nos metemos en la cabeza. Porque vos lo mismo, miren que estamos rodeados de eso. Y nosotros somos así de malos somos. De verdad somos así de malos. Y esto recién empieza. De verdad. Ahora, seguimos. Importante, muy importante, acuérdense de eso. El que no es contra ustedes, es por ustedes. Ahora, no les estoy pidiendo que ustedes salgan a ser amigos de todo el mundo y demás, porque claramente nosotros creemos en un Dios que se presentó como 3 personas, todo, y un montón de cosas que sé que nos diferencian. Pero lo que voy es, no caigan en la religiosidad de, si no es el molde cuadradito que yo tengo en mi cabeza y que yo vivo, no es cristiano. ¿Se acuerdan del ejemplo que les dije la semana pasada de mi compañero que vino y dijo, bueno, hacer una oración de fe y ya está? Humanamente yo le diría que entré en ira, pero después de la ira fue... ¿no? Porque nosotros tenemos otro compañero que también era cristiano, ¿no? Y bueno, en realidad, él fue y le habló de Jesús. O sea, decime los errores que me le quieras decir, y son válidos. Pero él agarró y dijo, en mi corazón, si yo de verdad creo que si vos haces una oración vas a recibir la salvación. Capaz que te respondió antes que yo. ¿Entienden? No, pero como no se sentó a explicarle que en realidad la oración de fe no existe. No. Guárdense de eso, por favor, guárdense de eso. Porque ustedes no están llamados a estar corrigiendo todo el tiempo por la calle lo que está mal. Ustedes están llamados a anunciar el Evangelio de Jesús. Eso. Y si alguien lo está haciendo de una manera que ustedes no aprueban, pesen, de verdad, pesen si vale la pena destruir quizás el corazón de alguien que tiene un corazón más lindo que el tuyo, capaz, y que predica más que vos. Y pesen, porque si la persona está diciendo necesitas a Jesús para ser salvo, no es muy diferente a tu mensaje. Si la persona está diciendo que necesita arrepentirse para servir a Jesús, no es diferente a lo que vos predicás. Ahora, no entren en guerra. Por favor, no entren en guerra, porque el problema lo tenemos nosotros y nos arrancamos los pedazos entre nosotros. Y entre nosotros, de nuevo, no hablo de estas 4 paredes. Hablo de acá afuera, a todas las iglesias que a ustedes se les pueda ocurrir. Nosotros mismos nos destruimos entre nosotros. Nosotros mismos ponemos palos en la rueda. Que Dios en ningún momento nos dijo que lo hiciéramos. Es el orgullo de nosotros representando, no porque yo sé más. No porque yo soy quien para corregir. No porque a mí Dios me dio el don de exhortación. Y les podría decir 20.000 más barbaridades que he escuchado para poder justificar las acciones. Seguimos. 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, o sea, cuando se cumplió el tiempo para que Jesús fuera entregado antes de que lo crucificaran, para que resucitara y demás, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, y me río porque yo soy esto, yo lucho con ser esto, de verdad. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, sí, ríanse, pero créanme que no está bueno pensar así, de verdad. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, miren la paciencia de Jesús, por favor, miren, abracen y amen la paciencia de Jesús y deseen tener esa paciencia porque nosotros no tenemos esa paciencia, si no es por Él. Ustedes no saben qué espíritus son, no tienen ni idea de la magnitud de lo que están diciendo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres,
sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Entonces, lo mismo, los discípulos encendidos en ira, y Señor, y si no responden a tu llamado, entonces que se vayan al infierno, porque no se lo merecen. Y si no van a hacer esto, y si no se van a comportar de esta manera, y si no hacen esto, y si no responden a esto, y si no vinieron 3 reuniones seguidas, y si se dejaron de congregar, y si después se terminó yendo a la iglesia del otro, y lo que sea, no. No existe eso. El problema es que nosotros queremos todo. Queremos ser el que predica, ser el que lo lleva a la iglesia, ser el que lo discipule, ser el que lo pastoree, y el que esté para la ceremonia del casamiento. Todo queremos. ¿Y saben qué pasa? Muchas veces les va a tocar predicar y no van a tener idea si esa persona se convirtió, si no se convirtió, si se murió, si no se murió. No tienen ni idea. La gran comisión es ir a plantar la semilla. Nada más. El resto de las cosas es gracia sobre gracia. Si Dios te da la gracia de llegar porque alguien te predicó, esa persona está en la gloria, porque llegó, porque estoy cerca y estoy viendo el proceso de Dios. Pero eso es otra cosa que tenemos que entender. El proceso, el crecimiento, todo lo da Dios. No lo damos nosotros, no lo damos nuestra buena manera de predicar, nuestra buena manera de enseñar, la forma en la que le podamos enseñar a orar, a cantar, a leer o lo que sea. Si el Espíritu Santo no obra, le están hablando muerto. Y puede estar, insisto, puede estar sentado acá, levantarse, llorar, levantar las manos, gritar, Señor, aleluya, gloria a Dios. Si el Espíritu Santo no está, está muerto. Muerto es muerto, de verdad. Ahora, de nuevo, fíjense las características de las personalidades que tenían los discípulos que no toleraban bajo ningún concepto en ese momento, ¿no? Porque no entendían. Jesús mismo por eso tenía paciencia, porque no entendían lo que estaban haciendo. Pero no eran pacientes, no entendían que obviamente no me van a recibir porque vamos a Jerusalén, se dieron cuenta y no se llevan con los samaritanos. Ya lo aprendimos con Jesús eso también. Ellos no me están rechazando porque entienden que soy el Hijo de Dios y eligen irse al infierno. Me están rechazando por una cuestión cultural que yo vine a romper. Pero si ustedes mandan que descienda fuego, no voy a llegar a los samaritanos. ¿Entienden? O sea, piensen en los palos en la rueda que nosotros ponemos. Muchas veces cuando predicamos o cuando... Hermanos, a mí me ha tocado ver una persona tratando de predicarle a otra y otra tratando de corregirla. Callate la boca y dejá que predique. Si dijo una barbaridad, si dijo que no era así lo que sea, agarrarle después y reprendelo, pero está predicando. Vos sos el que tendría que estar predicando si tanto sabés. Y está predicando él. ¿Entienden? Y esto no va por decir si sos evangelista, si no sos evangelista. Te estoy diciendo de nuevo en la vida general, desde tu familia hasta acá. Porque de nuevo, miren que estas 4 paredes son muy chiquitas. Se van a aburrir y se van a morir. Se los voy a decir de nuevo y no me voy a cansar de decírselo. Si se quedan en estas 4 paredes, para todos los problemas, se van a morir. Y van a vivir una vida muy triste que no tiene nada que ver con Jesús. Ahora, seguimos. 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, o sea, uno de los discípulos, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Ay, acá es cuando todos decimos, sí, obvio, ¿cómo no voy a seguir al Señor si Él me salvó y murió por mí? Y sí, porque el Señor, porque yo entendí que tu gracia y tu Espíritu Santo que me cubre y los dones y el ministerio y todo lo que me diste y lo que me diste y lo que me diste. Bien. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guardias y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, muy bien, sos valiente para plantarte delante de mí diciéndome que me vas a seguir a donde quiera que yo vaya. Date cuenta que yo no tengo la vida de lujos y demás, y mirá que yo soy el Hijo de Dios que vino a servir. No vine a darte la vida de lujos acá en la tierra, todo lo contrario. Más te digo, te estoy diciendo que renuncies a eso a causa de mí y que vayas conmigo, y que sufras, y que pases mal, y que te insulten, y que te persigan, por amor a mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, a otro le dijo, seguime. Y él le dijo, Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Paréntesis. No tienen que abandonar a sus familias, por favor. O sea, claramente... pongámonos en contexto, Jesús está caminando, está yendo por las aldeas, predicando con los discípulos, y hay una persona que el padre no está especificado si el padre estaba muerto, o si le quedaban pocos años para morirse, o lo que fuera. Jesús lo que le está diciendo es, yo estoy acá ahora, movete ahora, porque si vos te quedás ahí, yo voy a seguir, yo voy a hacer el plan, yo voy a seguir, no voy a esperar por vos.
Ese es el sentido. Porque nosotros creemos que tenemos hasta ese derecho. No, Señor, como les dije la vez pasada, con el ejemplo de la música. Hasta que no tenga la guitarra Gibson tal, yo no voy a tocar, Señor. Porque ¿cómo voy a tocar delante de tu iglesia y delante de todos con una guitarra de oferta? Horrible, espantoso. Ahora, piensen eso, pero para todas las áreas en las que puedan servir. Y de nuevo, no es solamente acá adentro, es en su vida diaria. Ahora, entonces le dijo a otro, Jesús, el otro seguidor a Jesús, te seguiré, Señor. ¿No? Este como que ya vio el mensaje de antes. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando nosotros queremos hacer que la vida terrenal concuerde con servir a Dios, como si los placeres de este mundo, como si las comodidades, como si todas las cosas que le dan felicidad al ser humano, según la sociedad, según el mundo, lo que sea, lo queremos hacer tener armonía con Dios, eso no existe. Entiendan que Jesús los llamó a morir a sus vidas. Jesús llamó a decir, morí a tu vida, entregame tu vida. Si vos no me entregas tu vida, la vas a perder. Si vos querés encontrar tu vida, si vos querés hallar la vida, tenés que perder tu vida primero. Y volvemos a lo mismo que dijimos la semana pasada. No es volverte un archirreligioso, sumo sacerdote, fariseo que tiene que estar de rodillas acá 4 horas al día, leer 2, cantar 1 y después salir a predicar 5. No. Es un corazón real y sincero que tenga el deseo genuino de servir a Jesús. El deseo genuino de decir, yo entiendo lo que Dios hizo por mí. Y entiendo lo incapaz que soy yo. No se olviden de lo que leímos en Romanos. El problema es que nosotros muchas veces nos dan esto y nosotros ya pensamos que somos el rey Salomón. Y nosotros no hay nada más lejos que eso. Acuérdense que nosotros somos los vil y lo menospreciado, lo desechado por el mundo. Eso es lo que somos nosotros. No se olviden nunca de eso, porque nosotros no dejamos de ser eso. Nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero Dios a nosotros nos agarró de ahí. Y de ahí es de donde nos trajo. Y de esa maldad y demás nosotros hoy no queremos vivir más así. Pero no se olviden que ustedes no vinieron a ser, sí, fui a buscar al que estaba más capacitado, al que se dedicó todas sus... No. ¿Viste? Ese que vos no das 2 pesos por él es feo. Porque no tiene nada. Justamente, no tiene que tener nada. Porque todo lo que tiene que tener es a mí. ¿Entienden? De nuevo, esto no es un atentado contra la preparación y demás. Pero Jesús va a mirar primero el corazón, bajo cualquier circunstancia. No importa el título que tengas, no importa el conocimiento que tengas. Si vos no entendés, si no tenés amor, no sos nada, absolutamente nada delante de Dios. ¿Entienden? Y créanme que Dios ni siquiera te pide las cosas que se enseñan que nosotros pedimos. Porque acá no les pedimos, pongan tanta plata por mes, hagan esto, hagan aquello. No, te estamos diciendo que vivas a tu Dios. Que abraces al que te lastimó, que lo perdones, que soluciones, que acompañes. Eso es lo que te pide Dios. Y demás. Porque les quiero poner un ejemplo que hablaba con una hermana hace unas semanas. Estábamos hablando del servicio. Y estábamos hablando de ella y de su esposo, ¿no? Entonces, hablando de ella y de su esposo y demás, ella me decía, yo hago, y yo quiero que él haga más. Y quiero que él haga más. Le digo, ok, ¿y él no hace entonces porque no hace lo mismo que vos? Cuando vos tenés que hacer algo, ¿quién es que va contigo? Cuando vos estás mal, ¿quién es el que después te recibe? Cuando vos querés empezar a hacer algo, ¿quién es el que arregla para ver qué pueden hacer con los niños para que vos puedas hacer esas cosas? Cuando se necesita tal cosa, ¿no sale él corriendo a ver si lo puede solucionar él? ¿Él no sirve entonces? Entonces, a ese punto nosotros desmerecemos muchas veces sin darnos cuenta, con el mejor corazón. Pero hay que entender que servir a Dios va muchísimo más allá de lo que nosotros muchas veces llegamos a ver. Y no lo vamos a entender nunca, porque nosotros lo que miramos es yo te miro para compararte conmigo, para ver qué tanto haces vos y qué tanto hago yo. Porque en realidad, tanto como yo no haces. Capaz que no tengo ni idea de hacer lo que haces vos. Es como cuando construimos este lugar. Yo no tengo idea de construcción. Yo tengo mano, te hago la mezcla y te paso los baldes. Porque si vos me dejás levantar estas paredes, te voy a hacer un triángulo, no un cuadrado. Porque yo no tengo la capacidad. ¿Entienden? Ahora, ¿no? Todo esto se levantó, ¿no?
Todo esto se construyó, gracias a Dios pudimos hacer un lugar. O sea, ¿entienden que nosotros hace años orábamos para no pagar más alquiler? Y hoy por hoy la realidad es que tenemos nuestro lugar. ¿Ustedes se olvidan de esas cosas? ¿O ustedes piensan de verdad todo lo que Dios ya hizo? No lo que queremos que haga, porque lo que queremos que haga es algo que no se termina. Hiciste, ahora quiero que hagas esto. Hiciste, ahora quiero que hagas esto. Hiciste, ahora quiero que hagas esto. Es como, pará, frená un segundo y mirá a tu alrededor y date cuenta lo que sí tenés. Date cuenta lo que sí hizo Dios. Date cuenta que Dios ni siquiera tiene por qué haberlo hecho y lo hizo. Por amor y por misericordia y porque te ama. Entonces, no desmerezcamos. Por favor, les pido, huyan de desmerecer. Y de desmerecer en el sentido de que no, inclusive con las personas a su alrededor. Ustedes no saben en qué sirve la gente acá. Ustedes no saben si esa persona que ustedes la ven sentada acá sin hacer nada, no llega a su casa y ora por todos ustedes. Porque eso es feo. Eso sí sería feo que te pase. Que vos seas el primero en señalar a alguien y que después te vengan a decir que a mí ya me pasó. Vos señalás a alguien y después te vengan a decir, no sabes lo bien que me habla de vos. ¿Cómo te va a hablar bien de mí si no me conoces? No, pero ora por vos y dice que tenés esto y lo que sea. Ah, soy re malo. Sí, soy re malo. ¿Entienden? Y eso es otra de las cosas con las que nosotros luchamos. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a pasar a Lucas, capítulo 10. Versículo 17. De nuevo, acuérdense que en el principio del capítulo Jesús, en lugar de mandar a los 12 discípulos, ahora manda a 70 en grupos de 2 y demás. Que fue lo que leímos de moverse. Ahora, el versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo. Con gozo. Ah, qué bueno, los hermanos vinieron con gozo. Sí, ahí. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Piensen, de verdad, piensen, porque yo cuando pienso en eso, o sea, más me hace calentar que nosotros somos los que muchas veces lo ponemos a Dios en esa posición. Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Qué importa si echás fuera demonios? En el caso de ellos, ¿no? Si echás fuera demonios, quieren pasarlo hoy. ¿Qué importa si tocas la guitarra? ¿Qué importa si cantás? ¿Qué importa si predicás? ¿Qué importa si limpiás? ¿Qué importa si salís a evangelizar? ¿Qué importa si haces la jornada que hicieron hoy? Que estuvo de más para la gloria de Dios. Si tu regocijo está en eso, que miren que eso es una línea muy delgada. Si tu regocijo está en las acciones y no en el hecho por el cual vos tenés esas acciones, entiendan esa parte. El gozo de nosotros primeramente es porque Jesús murió, porque yo soy lo vil y lo menospreciado del mundo, porque la ley me demuestra que el mal está en mí y que pese a eso, Dios, yo igual quiero que lo hagas. Aunque sos orgulloso, aunque a veces te la crees, aunque muchas veces te terminás yendo para otro lado, aunque muchas veces elegís no hacerme caso, aunque muchas veces yo igual, mi gracia es mayor que eso y te lo voy a dejar hacer. Pero entienden, de nuevo, otros discípulos más, al lado del mismo Hijo de Dios. La felicidad estaba porque habían espíritus alrededor de ellos. No importaba si las personas se convertían y demás. No, había que salir la batalla, la guerra espiritual. No. La guerra espiritual es que alguien esté enfrente tuyo dándote todos los motivos para bajarlo a golpes y te aguantes. Eso es una batalla espiritual. Una batalla espiritual es que venga tu esposo o tu esposa y te dé todos los motivos para decir, hoy de noche cuando llegues vas a tener todas las cosas afuera y no te quiero volver a ver nunca más. Y vos lo ames y perdones. Eso es una guerra espiritual. Una guerra espiritual es que aparezca alguien que te ofendió y te pida perdón. Y vos humanamente tenés todos los motivos para no perdonar. Pero vos no perdonás por motivos humanos. Vos perdonás porque entendés que vos, eso que esa persona te hizo, no es ni el 2% de lo que vos le haces a Dios todos los días. Y lo que ya hiciste, que ya te perdonó. Entonces, seamos conscientes y no tengamos doble cara. Porque esa es la hipocresía con la que nosotros luchamos. Todo el tiempo, todos los días, todos. No hay uno de los que esté sentado acá que no luche con eso.
Y digan, y no se los voy a decir yo específicamente cada situación. Cada uno sabe en su mente, cada uno sabe en su diario vivir contra qué pelea, contra qué no pelea y demás. Ahora, vamos a leer el 38 ahora. Que esto es algo que lastimosamente lo tomamos como chiste, pero no miramos el verdadero significado atrás de ello. Porque esta historia se la saben casi todos de memoria. Pero ahora en este contexto ya no es tan graciosa la historia, ¿no? Jesús visita a Marta y a María. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, todos los que sirven en algo, y saben que sirven en algo constantemente, son los más propensos a perder el fervor del primer amor. ¿Sabían? No el que está estático y quieto. No. Cuanto más servís, cuanto más te involucrás, cuanto más querés hacer, cuanto más querés acaparar, más te olvidás del motivo por el cual lo hacías. Llega un momento que te volvés la reglita de todas las semanas. Hoy me levanté, voy a ir, voy a orar, voy a abrir la iglesia, después voy a limpiarla, después de limpiarla voy a volver porque tengo que practicar para el ensayo, después del ensayo me voy a ir a trabajar porque tengo que hacer tal cosa, después volver. Está bien, sí, organicémonos, pero entendamos el motivo detrás de las cosas que hacemos. Porque María tenía, insisto, a Dios mismo sentado enfrente de ella. No tengo que limpiar. No tengo que hacer esto. No tengo que hacer aquello otro. Y miren que esto es gracioso porque inclusive lo han tomado como chiste para hacerle burla a las mujeres. Yo conozco muchos hombres que luchan con esto. Que luchan con trabajar de sol a sol. Que luchan con trabajar para sí mismos. Que luchan con trabajar con un jefe que los explota. Que luchan por trabajar de lo que puedan. No puedo porque tengo que llevar el plato de comida a casa, porque tengo que hacer... Pará, no te olvides del motivo por el cual tenés ese trabajo. No te olvides del motivo por el cual se te abrió la puerta para que trabajes para vos. No te olvides del motivo por el cual te contrataron en ese lugar. Acordate que Dios está ahí también. Acordate que Dios te lo dio no para que sufras. Dios te lo dio para que seas agradecido. Dios te lo dio para que de verdad, sí, lleves el sustento si lo tenés que llevar. Compres lo que quieras hacer. Le des a tu hijo o a tu hija los beneficios que te gustaría darle como padre. Pero no te olvides que todo eso, si Dios no está en el medio, no sos diferente a alguien del mundo. ¿Entienden? Que eso no se vuelva el centro de sus vidas. No está mal que lo deseen. Lo que está mal es que se olviden de Dios por la rutina que el mundo mismo nos impone. El mundo nos impone que si nosotros salimos 2 días con la misma ropa, estás mal. ¿Cómo te vas a poner lo mismo? Pobre, no me conocen. ¿Entienden? O ¿cómo vas a tocar con esa guitarra? ¿Cómo no te vas a comprar aquella? O ¿cómo vas a barrer con esa escoba? O ¿cómo vas a usar esa computadora? Y de nuevo, no es directo. Las modas hacen eso. Las modas hacen que todo lo que esté alrededor, no, esto no es válido, esto no es lo que está a la moda. Esto no es la ropa. Y créanme que dentro de las cosas de la moda he visto cada cosa que digo, si será impresionante el poder que tiene la palabra del hombre para que el ser humano se desvirtúe tanto para ni siquiera cuestionar. Al punto de decirles que ya les digo, en una galería plantaron una banana, arte. De nuevo, es un ejemplo entre millones. Y esa es la rosca en la que el mundo nos mete. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Nosotros entendemos que caminamos con Dios porque Dios está con nosotros. Dios no está allá lejos. Dios está con nosotros. Acá, ahora, en este momento. Está contigo. Recuerden siempre eso. Cuando ustedes empiecen a orar, cuando empiecen a hablar, no hablen como si Dios estuviera a millas de distancia allá, en aquella galaxia, dimensión, lo que le quieran llamar. No. Dios está contigo, ahí, en ese momento. Te dijo que no te va a dejar huérfano. Te dijo que si crees en Él vas a tener el Espíritu Santo que te va a consolar. Que va a ser Dios mismo para vos. Ahora, ¿qué empezamos nosotros? El diario vivir. ¿Por qué empezamos el diario vivir? Porque somos malos.
Porque nosotros tenemos la misma maldad que el mundo, pero nosotros tenemos un Dios que estableció una ley que está en tu mente, que te dice, sabes que eso no lo tenés que hacer, sabes que Dios te manda a hacer esto, sabes que Dios te manda a hacer eso, por eso no es Dios. Si Dios te acusa, ¿para qué envió a su hijo a morir? El que te acusa no es Dios, lo que te acusa es tu conciencia, porque sabes lo que tenés que hacer y no lo haces. De una forma u otra, insisto, desde el lugar que me quieras poner. Piensen en familias, piensen en relaciones destruidas, piensen en relaciones laborales, piensen en un montón de cosas que a nosotros en el diario vivir nos empiezan a condicionar un poquito más. Pero el problema es que nosotros no nos volvemos más humildes cuanto más malos somos. La maldad hace que el corazón se endurezca y yo ya empiezo con las atajadas que decíamos hoy. ¿Quién es el mayor de nosotros? Igual, aunque yo haga todo esto, yo tengo 30 años en el Evangelio. Igual, si tanta cosa, yo serví en tal lado y yo hice tal cosa. No hay cosa que le importe menos a Dios que eso. A Dios no le importa eso. Está bien que tengas un corazón para servir y que quieras entregar tu vida a Dios. Pero si vos te olvidás de lo que sos, si vos de verdad agarrás lo que Dios te dio y tenés actitudes como las de los discípulos, que Dios en su gracia paciente y sabiendo que ellos eran así, los mandaba igual para que fueran usados para su gloria, y ellos venían con esos martes 13 cada 5 minutos. Y nosotros somos una máquina de martes 13, pero una máquina somos imparables, una fábrica, créanme, porque nosotros ponemos palos en la rueda para todo, excusas nos sobran para no responder al llamado de Dios. Y para no responder al llamado de Dios, hablo de... Yo sé que tengo que hacer tal cosa y no lo hice. Yo sé que predicó la semana pasada que me tenía que mover y no me moví. Yo sé que tenía que hacer tal... Y nos quedamos en eso y nos empezamos a ahogar. Nos empezamos a ahogar en el qué no hice. La cruz no existió. ¿Qué no hice? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué quise hacer y no hice? La cruz no existe. Y así estamos. Se olvidan de la cruz, por completo de la cruz. ¿Ustedes entienden que Jesús no murió solo por los de ayer y los de hoy, sino también por los de mañana? Los que ya sabe que vas a hacer. ¿Entienden esa parte de que el sacrificio de Jesús es por eso? Ahora, como decía Pablo, ¿eso me da motivo para mí para pecar libremente? No, porque si amo a Dios voy a querer hacer su voluntad y vivir en santidad. Entonces, si somos tan malos y demás, ¿qué nos queda? Vamos a volver a Romanos 7. Leímos hasta el 23 en principio. Ya leímos lo malo que somos y lo vamos a volver a leer, pero ahora lo vamos a terminar de leer. Bien, Romanos 7:14. De nuevo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Léanlo y repítanlo. Y repítanselo ustedes, todos los días si es posible. Para que se den cuenta de verdad y no se olviden nunca de la condición que ustedes tienen por el hecho de ser seres humanos. Porque no van a dejar de pelear con esto nunca. Y Dios lo que a ustedes les manda no es que ahora vos salgas de acá y empieces a pelear con la carne. No. Dios lo que quiere es que te sometas a su voluntad y eso va a dejar a la carne sin lugar en tu vida. Ahora, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Siempre que lean esto, acuérdense que ustedes no son los únicos por los que están pasando por esto. Porque así como existe el extremo en el que esto no existe, existe el otro extremo en el que vivo depresivo porque no hago nada para Cristo. Vivo depresivo porque peco todo el tiempo. Vivo depresivo. Entonces, ¿en qué momento estás creyendo que es el Espíritu Santo si vos tenés una relación con Él te va a mover? Si todo el tiempo te estás quejando y te estás lamentando de lo que no haces. Córtenla hasta con eso. No se lamenten más. Van a llorar toda la vida van a ser depresivos, toda la vida no puedo porque no... Basta, corten. De verdad corten. Y corten por el otro lado también. Dejen de pensar que nadie les puede decir nada. Dejen de pensar que ustedes pueden pasar por encima de todo el mundo. Porque son ancianos. Porque tienen tantos años. Porque yo serví en tal cosa. Porque yo me recibí en el seminario tal. A Dios no le importa nada de eso. No le importa nada de eso. Y no le va a importar nunca. Entonces capaz que a tu Dios sí. Pero al Dios bíblico no. Al Dios bíblico le importa tu corazón. El deseo
real de servirlo y de entregarse a Él. Eso es lo que le importa. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Acuérdense por el resto de sus vidas, el mal está en ustedes y en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto también se los digo porque para que no se mueran de tristeza y que entiendan que la condición que ustedes tienen la compartimos todos. Todos entendemos, en cierta manera, otros en mayor o menor medida, dependiendo de las situaciones, lo que estamos pasando. La idea es que nosotros desarrollemos cada día más ese carácter que tuvo Jesús con los discípulos, por ejemplo, en cada una de esas situaciones. Porque miren que a mí muchas veces tuvieron que corregirme diciéndome, bueno, está bien, vos querés agarrar una metralleta, matar a todos y ya está. Y sería más fácil, seguramente, pero no es lo que Dios manda. Ahora, más importante es que no se olviden de Dios, porque ustedes dicen, porque ese es el corazón humano. Yo digo que estoy triste por Dios. Si estuvieras triste, no puede ser por Dios realmente, porque si es por Dios, vos entendés que Dios te perdonó. Vos entendés que Jesús pagó por esos pecados, que se entregó por completo para eso. Entonces, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? O sea, el apóstol Pablo mismo se ponía a sí mismo como ejemplo de decir, yo soy miserable, completamente miserable. Esta condición es horrible, es espantosa, es de muerte. Y es real. Y la tengo, y soy así. Mi corazón es así. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero quédense con eso. El consuelo del apóstol Pablo siempre fue que aunque yo soy todo esto, aunque yo pueda ser lo peor que hay sobre la faz de la tierra, porque acuérdense de eso, son lo vil y lo menospreciado del mundo. Eso es lo que somos nosotros. No somos reyes, profetas, apóstoles y todos los nombres divinos y preciosos que nos queremos meter muchas veces no tienen nada que ver con lo que la palabra enseña. Porque los que verdaderamente eran profetas terminaron muertos apedreados. Esos son profetas. Los que hablaban la palabra de Dios porque no estaba escrita. Los apóstoles eran los que hacían viajes sin saber si al día siguiente iban a vivir. Los que estaban presos y demás. Esos son apóstoles. No las cosas que nosotros vemos hoy en día, que a la gente le gusta autodenominarse por una cuestión de orgullo. Acuérdense siempre de Dios, acuérdense siempre de Jesús. Lean los evangelios una y otra vez. No caigan en el pecado de ya lo leí, ya no tengo por qué leerlo. No, mentira, mentira. Y si ya lo leíste, más vale que lo estés viviendo al 100% porque vas a ser el primero en ser juzgado por eso. Lean siempre los evangelios, vuelvan siempre a los evangelios. Porque no hay nada más refrescante que volver a mirar la historia del Hijo de Dios caminando por la tierra, viendo lo peor de la sociedad, lo peor, absolutamente lo peor, y sentándose al lado a decir que hay otra oportunidad más, de que la necesidad es arrepentite y entregame el corazón, ya está. Arrepentite, entregame tu vida y ya está. No te voy a pedir plata, no te voy a pedir esto, no te voy a pedir aquello, todo eso va a salir de tu corazón por amor a mí, nada más. Pero si vos tenés que hacer las cosas por obligación, no tiene nada que ver con el evangelio, porque eso tampoco es luchar contra la carne. Hacer las cosas por obligación no es luchar contra la carne. Si lo estás haciendo por obligación y no hay ningún deseo en vos de hacerlo, vos no tenés ningún deseo puesto por Dios. Porque eso de negarse a uno mismo es durante todos los días. No, Señor, yo no quiero perdonar, pero voy a decir que lo perdono porque vos me mandás. Eso no es perdonar. Perdonar es que entiendan su condición, lo malos que ustedes son y cómo Dios los perdona para que ustedes perdonen. Para soltar esa situación y se terminó. Problema tuyo lo que quieras hacer, si es un hermano, si no es un hermano, lo que sea. Pero a ese punto, piensen en todas las cosas que ustedes tengan en su vida, en su diario vivir, que los acuse. Tal cosa, yo tengo que hacer tal cosa y no lo hago. Yo sé que tengo tal cosa y no lo hago. Yo sé que tengo tal cosa y no lo hago. Y vuelvo a lo mismo, no esperen el mensaje celestial. No esperen los cielos abiertos y un ángel descendiendo. Oh, hermano, vas a ser usado por el Señor. No, eso no existe. No existe, hermano. No existe. Lamento cortarles la fantasía. Pero acá esto es más sencillo que decir, me tengo que negar a mí mismo y entregarle mi vida a Jesús para que Jesús haga en mí lo mismo que hizo con esos discípulos y demás.
Lo mismo. Porque nosotros hoy en día, si tenemos una necesidad, que ayer lo leía también en Romanos, el mundo puede odiar a Dios, sí. En realidad no odia a Dios, porque no conoce a Dios. Pero nosotros somos los que manchamos el nombre de Dios. El problema lo generamos siempre nosotros. A lo largo de la historia, nosotros hasta el día de hoy pagamos platos rotos de gente que decía seguir al mismo Dios que nosotros y hacía un montón de cosas que no tenían nada que ver con seguir a Cristo. Entonces, eso es algo con lo que nosotros luchamos hoy. No se olviden de eso. Y no se olviden que esas personas que hicieron todas esas cosas eran malas como vos y como yo. Entonces, si ustedes verdaderamente entienden que son hijos de Dios, no empiecen con la duda de ¿seré salvo, no seré salvo, Señor, porque pequé, lo que sea? No empiecen con esos dramas. No. El drama que tienen que tener es decir, no quiero caer en la rutina, Señor. No quiero caer en la rosca del mundo que me aleja de vos, porque yo sé que esa rosca existe y yo sé que caigo. Aprendan a reconocer sus errores. Aprendan a decirle a un hermano, como yo les decía de manera chiste, no tan chiste, si me van a venir a contar algo, no me digan, te tengo que contar algo. Nunca me digan eso, jamás. Vengan cuando me vayan a contar, porque si ustedes me dicen, te voy a contar algo y se van, me acaban de incinerar la mente. O sea, voy a pecar de ahí hasta que me digas. Entonces, ese es uno. Piensen en la mitad de las cosas que ustedes pueden decir. No me mires con cara mala porque si no me pongo mal. Saludame después de la reunión porque si no después me ofendo. O lo que sea. Lo que sea. Y si salimos de las puertas para afuera, piensen en sus familias, piensen en sus trabajos, en sus compañeros y demás. Y acuérdense siempre de eso, que ustedes son malos también. Que ustedes también se equivocan. Que ustedes no son perfectos. Y que no lo van a hacer nunca. Porque eso es otra cosa. No corran atrás de una perfección que no existe. Ustedes tienen que correr atrás de la santidad, que son dos cosas completamente diferentes. Porque cuando ustedes quieren ser perfectos, quieren agradar a los hombres. Cuando ustedes quieren vivir en santidad, quieren agradar a Dios, a pesar de que haga esto, que no haga aquello. Amén. Vamos a orar, hermanos.